Creo que para este punto todos conocemos la premisa del asombroso Circo Digital, una serie que nos cuenta la historia de humanos atrapados en un mundo virtual que funciona como videojuego, estando a merced de un personaje excéntrico que tiene control absoluto sobre dicho juego, buscando pasiva y activamente la forma de salir de ahí. Es una premisa que, desde el primer instante, atrapó a una masa considerable de gente que convirtió esta serie en el fenómeno viral que es hoy. Sin embargo, ¿qué pasaría si les dijera que, en 2018, 5 años antes del estreno de esta serie, Netflix lanzó una con un concepto muy similar, prácticamente idéntico, al punto en que, a simple vista, uno podría pensar que Gooseworks plagió dicha serie para crear Digital Circus. ¿Y de qué serie estoy hablando? Pues esa es... El Vacío o The Hollow, como ya dije, fue una serie que Netflix lanzó en junio de 2018, creada por Vito Viscomi, escritor de muchas otras series animadas, aunque no diría que su portafolio es particularmente excepcional. Creo que lo más destacado de ahí es sin duda Kid vs Kat, y eso es porque últimamente al internet se le ha dado por hacer curis de esa serie. No me pregunten por qué. Pero algo que sí debo destacar es que El Vacío fue hecho enteramente por su propio estudio de animación, Slap Happy Cartoons, siendo una de sus primeras series hechas de forma enteramente interna del estudio, no por encargo. Es decir, este proyecto nació por completo de la creatividad del propio Vito y sus socios, volviéndolo prácticamente un proyecto personal. De la misma forma en como Digital Circus fue un proyecto personal de Gooseworks. Claro que ella no hizo su propio estudio para hacerlo, pero por lo menos contó con absoluta libertad creativa a la hora de realizarlo, aunque irónicamente eso le salió igual de caro. Y bueno, ¿cómo es que esta serie puede ser vista como el circo digital original? Para eso vamos a pasar al resumen de su primera temporada y ver qué tan curiosas similitudes tienen ambas series. La historia se centra en 3 adolescentes que despiertan en un búnker subterráneo, los cuales carecen totalmente de memoria alguna. Lo único que saben, y porque un papel se los dice, son sus nombres: Adam, Mia y Kai. No saben nada más de sus vidas ni cómo llegaron ahí. Una gran ironía con respecto al circo digital, donde justamente los personajes sabían todo sobre sus vidas, salvo sus nombres. Aunque, curiosamente, en un principio todos pensaban que este no era el caso, dado a que no se llegó a especificar lo que sabían y lo que no hasta el 5º episodio. Tras escapar del búnker usando juegos mentales, el trío termina llegando a un bosque aterrador, donde encuentran una bolsa con suministros y un mapa en blanco, pero sobre todo son acorralados por perros demonios y terminan siendo salvados por un extraño sujeto de piel azul al que terminan denominando como Tipo Raro, quien con un chasquido abre un portal y se lleva al trío a otro escenario. Y esa es en gran medida la estructura de la serie. A lo largo de los episodios, nuestros protagonistas van enfrentando diversas amenazas en distintos escenarios: minotauros, un par de brujas, los 4 jinetes del apocalipsis, un troll, incluso un monje demonio. Y además de eso, estos van descubriendo que poseen poderes ocultos, los cuales siembran más dudas respecto a su origen. Adam posee superfuerza y habilidades de combate. Mia puede respirar bajo el agua y hablar con los animales. Y Kai es un supergenio tecnológico y... lanza fuego. No diría que es una combinación muy compatible, pero ya sabrán por qué la tiene. Sin embargo, más pronto que tarde, descubren que no son los únicos en este extraño mundo, ya que otros 3 chicos, Reeve, Vanessa y Skid, también yacen en ese lugar sin recuerdo alguno de quiénes son, y también tienen poderes. Reeve posee telequinesis, Vanessa puede volar y Skid es un velocista. Solo saben que todos tienen el mismo objetivo: recuperar un artefacto mágico conocido como el Ishibo, una rama extraída de un árbol mágico, el cual deben devolverle para volver a su hogar. Además de eso, a lo largo de la temporada, los personajes reciben diversas pistas sobre su verdadero paradero, llegando a la conclusión de que se encuentran en un mundo virtual, específicamente un videojuego.
¿Creen que esto es algún tipo de juego? De ahí que tengan poderes, posean un mapa en blanco que se va llenando en cada zona que exploran, tengan medicamentos que curan heridas como por arte de magia, pero sobre todo porque a medida que avanza la trama, los errores y glitches se hacen más recurrentes, al punto en que el sistema mismo empieza a colapsarse. Por lo que ambos grupos de adolescentes terminan enfrentándose por el Ishibo, con obviamente nuestros protagonistas ganando. ¡Esto es una locura! ¡Quédense con el maldito palo! ¡Hasta luego! Y llevándolo con su dueña, la cual lleva al grupo con el jefe final, un dragón conocido como Conrad. Ya saben, un clásico, y como todo clásico jefe final, viene en más de una fase. ¿A alguien más se le hace familiar ese diseño? Y bueno, una vez derrotado, nuestros protagonistas finalmente logran salir al mundo real. Literalmente. Sí, resulta que todo esto efectivamente era un videojuego en todo sentido de la palabra. De hecho, se siente prácticamente como un episodio de Black Mirror. Ambos grupos de adolescentes eran concursantes en un torneo de un juego conocido como El Vacío, el cual podríamos definir como un MMO de realidad virtual, donde al momento de entrar los jugadores deben elegir sus poderes, pero pierden la memoria una vez dentro. Y si necesitan algún tipo de apoyo, pueden llamar al tipo raro, quien en realidad es un anunciador llamado Gustav, para que éste los teletransporte a otra área. Y sinceramente es un poco decepcionante que así sean las cosas, sobre todo porque, al contrario de lo que uno pueda pensar, esto deja más dudas que respuestas. Pero si estamos atrapados en un juego corrupto, ¿no pueden apagarlo y salvarnos? Lo más obvio creo que es la percepción del tiempo, pues establece que estuvieron ahí por 5 horas, pero dudo mucho que todo lo visto en los episodios sea solo eso. Pero bueno, ya saben que el tiempo vuela en los videojuegos. Aunque, ¿se puede considerar legal dejar a alguien con amnesia dentro de un juego? ¿Y por qué entraron con amnesia para empezar? ¿Eso es algo obligatorio en todas las partidas? ¿O es exclusivo de los torneos para darle sabor? ¡Qué divertido!, ¿no? Además, hay planteamientos previos que carecen de sentido con esta revelación. Oh, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Vio algo? Sí, es mejor que no lo sepas. ¿Saber qué? ¿Que es solo un avatar? ¿Que lo wokearon porque en el mundo real está más blanco? ¿Que le gusta el pedazo? Honestamente, si bien considero que esta es una serie infravalorada, a la vez estoy agradecido de que no haya sido el hit de su época, ni que se haya estrenado en la actualidad. Porque honestamente, sabiendo lo quejitas y contradictoriamente exigentes que es la gente en la actualidad, es casi seguro que este final hubiera sido fuente de polémicas absurdas, que en ciertos casos incluso también involucra el acoso a los creadores de la misma, algo que es completamente injustificable, porque puede ser algo decepcionante considerando la forma en cómo lo presentan, pero dentro de la lógica de la narrativa, tiene sentido. Y ya que mencionamos la falta de popularidad que esta serie tuvo, creo que es momento de responder la incógnita sobre la misma. Porque ciertamente esta serie no solo pudo ser el Digital Circus de su época, sino que directamente apuntaba a ser el Gravity Falls de Netflix. Pero ambos casos son fenómenos mundiales. ¿Por qué esta serie no lo fue? Bueno, eso tiene una respuesta muy simple. El autor estadounidense Henry Miller llegó a decir que la magia está en el misterio, que lo desconocido puede llegar a generar una sensación de magnetismo, algo que puede enriquecer mucho la vida misma. E irónicamente no es un secreto para nadie que justamente gran parte del encanto de Gravity Falls y el propio Digital Circus es el misterio. Eso es en gran medida la base de toda su fanbase. Algo que otros productos en otros medios también aprovechan, como es el caso de Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime o Backrooms. Incluso me atrevería a decir que es gracias a Gravity Falls y FNAF que tenemos los canales de teorías que conocemos hoy. Los fans mantienen viva esta franquicia más que el propio Scott, definitivamente. El misterio es parte fundamental del éxito e interés masivo que estas propiedades poseen. La curiosidad y el deseo de descifrar las cosas pieza por pieza es un marketing muy efectivo. Es algo que le da visibilidad tanto a la serie o el juego en sí,
como a los que crean contenido de la misma. Pero para que ese modelo funcione, tienen que entregarnos las piezas cada tanto, no el rompecabezas entero ya hecho. Y es ahí donde está el problema con esta serie. El mismo modelo de Netflix impide que esta serie pueda volverse tendencia dentro de la comunidad de teóricos, dado que, al entregar toda la temporada de golpe, y esta misma resolviendo todos los misterios importantes, pues hace que sea completamente innecesario crear teorías al respecto, lo que mata por completo cualquier potencial de entusiasmo que pueda haber alrededor de dichos misterios. Claro, la temporada deja uno que otro cabo suelto y un par de preguntas al aire, pero nada que despierte un interés sobresaliente. Digo, al sol de hoy la mayoría de series son pensadas con teorías de internet en mente, poniendo misterios misteriosos por todas partes para que algún pendejo como yo le haga publicidad gratis con un video análisis. Y es triste porque genuinamente hay un esfuerzo genuino por construir todo ese elemento. Tan solo pongamos sobre la mesa lo que propone el primer episodio. Los protagonistas no recuerdan sus nombres. Tienen habilidades sobrehumanas, están en un lugar claramente peligroso y con vibras sobrenaturales, encuentran varias cosas que pueden o no ser pistas sobre su origen, y un tipo con piel azul sale de la nada, desde el primer instante se nota que sabe más de lo que aparenta, y teletransporta a nuestros protagonistas a otro sitio donde hay criaturas mitológicas. Si ese primer episodio fuera la única cosa que hubiéramos tenido de la serie en un principio, habría sido fuente de contenido para cientos de canales. Y ese ambiente de misterio y desconcierto se mantiene durante gran parte de la temporada. Vaya, hasta siento que los personajes señalan tanto esos misterios que incluso podría tomarse como una sátira. Debe haber una razón. ¿Qué tal si estamos relacionados, pero no lo recordamos? ¿Y si somos experimentos de alguien? Quizás somos espías ultrasecretos y aún no lo sabemos. Chicos, lo estuve pensando y estoy seguro que estamos muertos. Solo un ser puede ayudarlos a escapar de este mundo. Cierto. Ok, 2. Pero ellos no la conocen aún. Tengo una teoría. Nosotros 3 estamos muertos, ¿no? Tengo una teoría. Nosotros 3 estamos muertos, ¿no? Si me pagaran por eso. Bueno, en favor de los chicos, ellos saben tanto como nosotros en estas circunstancias, así que se les puede perdonar ser tan preguntones. Y es que seamos honestos, si Digital Circus hubiese estrenado todos sus episodios de golpe, no tendría la viralidad que tiene hoy. Los creadores de contenido que hablan de esta serie, incluyéndome, no tendrían motivos para hacerlo, porque no habría misterio que resolver. Y ese fue el error que se cometió aquí. Aunque viéndolo desde un lado positivo, muy probablemente el final de temporada habría llevado amenazas de muerte a los creadores, por X o Y razón. Es decir, incluso el propio Digital Circus ha generado mucha polémica entre gente que tenía otro final en su cabeza. Así que, en ese sentido, esquivaron una bala. Pero si aún creen que estas curiosas similitudes no son suficientes como para tan siquiera comparar El Vacío con Digital Circus, bueno, quizás su segunda temporada les haga cambiar su perspectiva. Porque sí, banda, pese a la falta de atención que ya les mencioné, la serie llegó a tener una segunda temporada estrenada en 2020. Pero antes, hay que establecer algo. La teoría Soma es una de las teorías más populares del fandom de Digital Circus, la cual plantea que el elenco protagonista no son más que una copia digital de personas reales, y por lo tanto nunca existió una salida real del circo. Y bueno, quiero aclarar que la idea de este video surgió mucho antes de que se estrenase el 9º episodio, y en este punto se suponía que solo plantearía la teoría porque... ¡adivinen de qué trata la segunda temporada! Tanto Adam, Mira y Kai despiertan en sus casas, pero tanto ellos como sus casas están digitalizadas, y desde el primer momento se dan cuenta de que no están en el mundo real, sino que siguen en el vacío. Pero esta vez, el vacío ha adoptado la forma de su ciudad y ha recreado muy fielmente a sus seres queridos, siendo que ahora los personajes recuerdan completamente sus vidas pasadas. Sin embargo, irónicamente, nadie en ese lugar más que ellos parece tener conocimiento sobre el juego, como si este no existiera. Y por si fuera poco, el trío protagonista aún conserva sus poderes, los cuales resultan útiles considerando que son atormentados por sus peores temores y traumas de la niñez. Al poco tiempo, los chicos encuentran un portal que los lleva de vuelta al mapa del juego base,
pero este está completamente actualizado y retocado, ya que hay nuevas zonas y personajes, mientras que los que ya estaban no recuerdan nada de la partida pasada. Perdón, pero no los conozco y no debo hacerlo hasta... Oh, bueno, quizás mejor que sea sorpresa. Ocurren eventos que es mejor no detallar y los protagonistas se encuentran con su antiguo equipo rival, pero además de eso se encuentran con un tercer o bueno, mejor dicho, cuarto equipo, porque digamos que el tercero no valió para mucho. Los cuales, al igual que ellos en el pasado, no tienen recuerdos, no saben dónde están y cuentan con sus propios poderes, siendo que esta temporada consiste principalmente en encontrar al tipo raro, el cual ya no responde sus llamadas, y eso es porque ellos, como tal, ya no son participantes del juego, son NPCs. ¡Oh, ya te volviste muy inteligente! ¡A la basura! Resulta que tanto ellos como todos los jugadores importantes de El Vacío son clonados digitalmente mediante el bloqueo de memoria, ya que cuando este se implanta, se realiza un escáner completo de su cerebro desde sus memorias, sus temores y sus lugares y personas conocidas. Esto con el propósito de crear un nuevo juego llamado Hololive, el cual es un juego tipo Los Sims, donde los jugadores ponen a prueba a los NPCs con diversas pruebas, como sus miedos. ¿Esto es legalmente posible? ¿La lección? Siempre lee los términos y condiciones. Sin embargo, la razón por la cual los protagonistas están conscientes de su estatus como seres virtuales es porque Vanessa utilizó unos lentes de contacto que anuló el bloqueo de memoria en la temporada pasada. Por lo tanto, ella era la única que tenía sus recuerdos en esta. Todo por un deseo desesperado de ganar. Y aún así no lo hizo. Nada más patético que un tramposo invirtiendo dinero en hacks y aún así perdiendo. Esto causó el colapso del servidor al final de temporada y permitió que las versiones digitales conserven sus conciencias, por lo que, para evitar ser borrados, deben retener a los jugadores actuales del juego, mientras el tipo raro crea un servidor privado donde estos puedan vivir vidas normales sin que la gente del mundo real los atormente. De esta forma, los protagonistas regresan a las recreaciones de su ciudad natal y viven en aparente tranquilidad. Lo que más me gusta de esta temporada respecto a la pasada es el cambio de enfoque al desarrollo de personajes. Dado que aquí los protagonistas ya cuentan con todos sus recuerdos, se puede aprovechar para indagar en su pasado, para darles más trasfondo y motivaciones, no solo la típica de quiero salir de este mundo, lo cual se presta a conflictos emocionales más interesantes, algo de lo que flaqueaba enormemente la primera temporada. Y bueno, si bien técnicamente esta termina con un final cerrado, es cierto que muchos de los que fuimos fans de esa serie nos quedamos con ganas de una tercera temporada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No es secreto que Netflix se ha generado una nefasta reputación cancelando series, especialmente animadas, y El Vacío no fue la excepción. En agosto de 2020, solo 2 meses después del estreno de la segunda temporada, la cuenta oficial de The Hulu anunció que este sería el final de la serie. No se especificó que esta fue cancelada, pero todo parecía indicar que sí, y jamás se dieron razones del por qué. Aunque la suposición más grande es que como hubo un plazo de 2 años entre ambas temporadas y la segunda recibió nula promoción, pues los números de audiencia no llegaron a las metas esperadas, y ya de por sí dudo que fuesen muy altas. ¿Y de qué hubiese tratado una tercera temporada? Bueno, ciertamente no sabré decirles, pero creo yo que darle un enfoque tipo Infinity Train habría sido interesante, con un protagonista o grupos de protagonistas diferentes en cada temporada, aunque eso podía caer en la repetición. Sea como sea, no cabe duda de que El Vacío nos presentó una trama hasta cierto punto original y llena de misterios e intriga, un tipo de trama que no llegué a ver nuevamente hasta el estreno y final de Digital Circus. Ahora, ¿realmente el asombroso circo digital es un plagio de El Vacío? Pues no en realidad, al menos no intencionalmente. Es cierto que ambas series abordan una premisa extremadamente similar, solo que lo hacen desde una perspectiva diferente.
En el vacío, el misterio está en saber qué es el mundo donde están los protagonistas, porque no se nos revela que es un mundo virtual hasta los últimos episodios, mientras que en Digital Circus esto se nos deja en claro desde el primer episodio. Todos los personajes ahí están conscientes de que viven en una simulación, y sus conflictos son más personales, más existenciales. Hay un mayor enfoque en desarrollar a nuestros protagonistas que de estar constantemente cuestionándose cómo salir de ahí. Dicho esto, creo que la segunda temporada es la que guarda más similitudes al poner a los personajes en una situación mucho más parecida a la de Digital Circus, recordando y estando conscientes de todo, pero no saber cómo o por qué están ahí. Y bueno, técnicamente ambas series tienen la misma conclusión. Pero si quieren comprobar lo que les digo por ustedes mismos, los invito a ver ambas temporadas en Netflix. Puede que ya no las disfruten tanto ahora que les he contado esencialmente toda la trama, pero aún así denles una oportunidad. A lo mejor los ayuda a llenar el vacío que les acaba de dejar Digital Circus. Y hablando de llenar vacíos del corazón, quiero darle las gracias a Bloodcat por este increíble fanart de mí con mi eterna waifu Roxanne Wall, y a Brontisaurus por este increíble otro fanart. Demasiado guapo para hacer una interpretación fiel, pero igual se aprecia. Aunque el mayor agradecimiento va para el Fan Z, el artista detrás de la miniatura de este video. El enlace a su Twitter lo encontrarán en la descripción. Aunque claro, creo que todos sabemos que la verdadera inspiración para el asombroso circo digital es la obra conocida como No tengo boca y debo gritar. Pero no hablo de la novela, sino del videojuego que posee una historia mucho más elaborada. Juego al que le he dedicado un video, el cual pueden ver en esta ventanilla, junto a los miembros del canal y subs de Twitch que apoyan directamente mi contenido. Muchas gracias banda, espero que hayan disfrutado de este video y nos veremos muy pronto.